Si quieres crear un agente de voz realmente profesional, hay una función que no puedes pasar por alto: la automatización de las cancelaciones de citas. Muchos clientes no solamente quieren que su agente de voz sea capaz de buscar disponibilidad y de gestionar las reservas, sino que desean olvidarse por completo del calendario, y eso incluye las cancelaciones. En este vídeo te voy a mostrar el paso a paso para automatizar las cancelaciones de citas con tu agente de voz, para que puedas ofrecer una solución completa y eficiente a cualquier tipo de negocio. Mi nombre es Daniel Suárez y estoy especializado en crear asistentes de voz completamente personalizados para generar el máximo retorno posible a las empresas. Si te interesa, pincha en el primer enlace de la descripción. El desarrollo de esta solución está dividido en tres partes. La primera es en Retail AI. Aquí es donde he creado el agente de voz con un flujo personalizado para las cancelaciones de citas. La segunda es N8N. Aquí es donde he creado la función personalizada de la cancelación de citas del agente de voz. Y la tercera es en Airtable, donde manejo todas las citas de los usuarios y los estados de agendado, pendiente o cancelado. Primero de todo voy a hacer una llamada para mostraros cómo funciona el sistema y luego os voy a explicar cómo se crea técnicamente. Así que directamente vamos a marcar el número y le voy a dar a llamar. Muy buenos días, estás hablando con la Clínica Dental Sonrisa. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, buenas, llamaba porque quería cancelar mi cita. Voy a cancelar mi cita de aquí abajo del todo. ¿Me puedes decir tu nombre y apellido, por favor? Sí, mi nombre es Daniel Suárez. Gracias, Daniel. ¿Me indicas la fecha y la hora de la cita que quieres cancelar? Sí, era el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Genial, Daniel. Ahora necesito saber si el número de teléfono con el que hiciste la reserva es el mismo desde el que llamas, que es 6... Sí, es ese. 8. Es ese. Dame un segundito, Daniel, que gestiono la cancelación de tu cita para el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Listo, Daniel, tu cita para el 11 de noviembre a las 11 de la mañana ha sido cancelada con éxito. ¿Te gustaría agendar una nueva cita para otro día o prefieres dejarlo así por ahora? No, yo creo que ya. Con esto está bien. Si eso os llamaré más adelante y ya reservo otra vez. Muchas gracias, me tengo que ir. Gracias a ti, Daniel, por confiar en la Clínica Dental Sonrisa. Que tengas un buen día. Se cuelga solo, obviamente. Bueno, lo primero es que el agente de voz ha seguido el flujo de conversación que le he indicado en el prompt en Retail AI, que ahora os lo voy a enseñar. Lo siguiente, aquí en las ejecuciones vemos que se acaba de ejecutar exactamente ahora mismo durante la llamada a la cancelación de la cita. No al acabar la llamada, sino durante la propia llamada. Esto también os lo voy a explicar ahora, solamente os lo quería mostrar cómo se ejecutaba en directo. Y por último, hemos visto aquí abajo del todo que se ha cambiado el estado de la cita de Daniel Suárez, que soy yo, a cancelado. En concreto ha pasado del estado de pendiente a cancelado. Por lo tanto, ha sido una cancelación exitosa. Y por último, hay un detalle importante, es que en las cancelaciones siempre recomiendo que le digáis al usuario, una vez se ha cancelado exitosamente su cita, si quiere volver a agendar otra cita. De esta manera estaríamos recuperando la venta para el negocio. Muy bien, ahora que hemos visto en directo cómo es una cancelación automática con un asistente de voz, vayamos al proceso técnico para desarrollar esta solución. Así que vamos a empezar por el agente de voz. Es súper importante que sepáis hacer un buen prompt para vuestros agentes de voz. Y no dará igual la automatización que tengáis detrás en N8N. Si vuestro flujo de la conversación flaquea, el agente de voz va a fallar. Así que os voy a enseñar cómo se hace un flujo personalizado y profesional, en concreto para cancelar las citas. Como siempre, ponemos un rol y objetivo, ¿vale? Ya lo he explicado en otros vídeos, ahora no me quiero centrar en el prompt en general, sino en el flujo de la conversación, que es lo más importante. Así que vámonos en concreto a la función de cancelar cita. Antes de esto, quiero hacer mención que tenemos que tener una función personalizada, en concreto esta que he creado aquí de cancelar cita, ya que el propio Retail tiene la función preconfigurada de disponibilidad y de agendar cita, pero no tiene la de cancelar. Por lo tanto, necesitamos hacer un escenario en N8N o en Mail.com para conectarnos mediante la API de Cal.com para hacer estas cancelaciones. O bueno, si directamente quieres hacer la cancelación en una base de datos, pues también seguiría la misma lógica que os voy a compartir ahora. Entonces, lo primero siempre es ponerle un nombre y una descripción, ¿vale?, a nuestras funciones. Si queréis saber cómo se hace una función personalizada en detalle, os dejo aquí un vídeo donde lo explico. Lo que sí que es cierto que tenéis que tener en cuenta es las variables que queréis enviar a la automatización para que se ejecute esa función. En concreto, la lógica que he seguido es identificar las citas mediante el teléfono, ¿vale?, que es un dato único por usuario, y además por fecha, porque puede ser que un cliente tenga varias citas con un mismo número de teléfono. Por lo tanto, si añadimos una variable más de fecha, nos aseguramos de que es
esa cita de ese cliente. Una vez le hemos especificado las variables, le podemos poner un mensaje para que diga el agente de voz mientras se está ejecutando. En este caso le he puesto la frase de dame un segundito, se puede poner lo que tú quieras y le daríais aquí a update. Una vez ya tenéis configurada internamente lo que es la función, ¿vale? Ahora debemos de irnos al flujo de la conversación, que es realmente lo importante. En este caso tenemos bastantes funciones, por lo que yo os recomendaría que utilizarais una arquitectura de multiprompt o conversation flow. Pero ahora mismo da igual, solamente os quiero enseñar lo que es el flujo de la conversación. Voy a cerrar y para empezar vamos a ver los pasos que he seguido estratégicos. Lo primero, siempre os recomiendo que preguntéis por nombre, ya que así el agente de voz puede estar haciendo una llamada más personalizada y se dirige al usuario mediante la variable nombre. Esto es en el caso de que sea inbound, es decir, que no tenemos información del cliente. En el caso de outbound, directamente ya se sabe porque siempre se llama a un cliente por su propio nombre y también al teléfono. Entonces, lo primero es dividir por pasos estratégicos lo que es el flujo, ¿no? Inicialmente le digo que extraiga los detalles del usuario para poder cancelar. Dependiendo de si es disponibilidad o si es una reserva, las variables a extraer serán unas u otras. En concreto, como ya os he comentado, van a ser solamente dos, que es teléfono y fecha de la reserva. Entonces le vamos a preguntar el nombre y el apellido con 1.1, 1.2 la fecha y en concreto le vamos a poner el formato para que lo sepa internamente. De esta manera nos aseguramos de que nos pasa el formato de la fecha de la manera correcta a nuestro escenario de N8N para que no haya ningún tipo de problemas. Una vez nos da el día y la hora, ¿vale? Le pediremos al usuario el teléfono que apuntó en la reserva y le preguntaremos si el número de teléfono es el mismo desde el que está llamando. Una cosa importante es que en Retail AI directamente los ingenieros nos facilitan variables, como en este caso la de user number, de manera que cada vez que alguien te llame por número de teléfono a uno de tus agentes de voz, directamente el agente de voz, si le ponemos esta variable, va a saber desde el número que nos está llamando. De esta manera nos ahorramos pedirle a la gente que nos diga siempre su número de teléfono para confirmar citas o para cancelar citas. De esta manera es más dinámico porque le estamos diciendo, oye, tu número de teléfono es tal, 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 ¿lo quieres para hacer la cancelación o para hacer la reserva? Esto genera una mejor experiencia del usuario. Y obviamente debes de manejar el caso de que te diga que quiere hacer la reserva o la cancelación con otro número. También debes de manejarlo. Pero inicialmente la mayoría de las veces te van a decir que es el mismo número. Siempre os recomiendo que después de decirle una instrucción al agente de voz, a continuación le digáis las condiciones posibles o las ramificaciones posibles de esa conversa. En concreto aquí, como le hemos pedido el teléfono, le vamos a poner lo primero, que si el usuario dice que el número de teléfono es diferente, ¿vale?, al de la variable de user number, que será el número desde el que está llamando el usuario, que pase directamente a la fase 2, ¿vale? Que la fase 2 es confirmación de número de teléfono para asegurarnos. Y la otra opción es que directamente diga que es el mismo. Si es el mismo, ¿vale?, entonces que pase directamente a la fase 3. La fase 3 es directamente ejecutar la función de la cancelación de cita. Pero volviendo a la fase 2, es importante que con los agentes de voz, a la hora de extraer datos, siempre hagamos una confirmación, ya que la transcripción no está todavía a un nivel tan profesional. Por lo tanto, aquí le decimos en la fase 2 que confirme el número de teléfono deletreando el número cifra por cifra. En el momento que el usuario confirma que el número de teléfono deletreado es correcto, pues entonces continúa a la siguiente fase y sería la fase 3. Y en el caso de que otra vez el usuario nos diga que es incorrecto, entonces vamos a volver al paso 1.3, que es volver a pedirle el número de teléfono. De esta manera hay un bucle hasta poder asegurarnos de que tenemos los datos correctos, ya que si no, la cancelación de cita o la reserva de la cita va a ser incorrecta. Una vez tenemos todos los datos, vamos a decirle a la gente en la fase 3 que directamente active la función de cancelar cita. Y aquí importante, como siempre, que cuando le demos una orden que pongamos condiciones de las ramificaciones posibles que pueda haber en la conversación. En este caso, si se ha cancelado la cita con éxito, lo primero le diremos al usuario que se ha cancelado con éxito y le diremos que continúe a la siguiente fase 4. Que la fase 4 es sugerirle si quiere agendar otra cita nueva para recuperar la venta. En el caso de que no se haya podido cancelar, le diremos a R. Se me había olvidado deciros, ¿vale? Yo me refiero a R como al usuario y a Q como al agente de voz. Son mejores prácticas a la hora de programar y es mucho más sencillo en vez de estar poniendo todo el rato usuario y agente, y se lo deberíamos decir en concreto en el contexto. De esta manera le pondría que Q es el asistente virtual, es decir, tú, y que R es el nombre, es decir, el usuario. Esto nos hace mucho más sencillo desarrollar el flujo de la conversación, porque en vez de estar diciendo todo el rato el usuario dice tal, pones R ha dicho tal. Es más sencillo y es más eficiente y más rápido. Si queréis poner lo otro, también se podría hacer. Yo os estoy dando los mejores tips. Muy bien, continuando, estábamos en el paso 3, ¿vale? Ya habíamos dicho que si se cancelaba con éxito, que pasara al punto 4. Y en el caso de que no se haya cancelado exitosamente, le diremos al usuario, es decir, a R, que ha habido un error técnico al intentar cancelar y que si prefiera volver a darle los datos para hacer la cancelación o directamente transferirle a un humano. Entonces, si R quiere volver a hacer la cancelación, volveremos al paso 1.1, es decir, un loop al inicio del flujo de la conversación
conversación para volver a recabar todos los datos. Pero en el caso de que al usuario no le apetezca volver a hacer el mismo proceso, le damos la opción de hablar con un humano y se ejecutaría la transferencia. Importante, si hacéis una transferencia debéis de manejar en el prompt también qué hacer si no se ha podido hacer esa transferencia. Después, en el caso de que se haya hecho la transferencia exitosamente, le diremos a R, es decir, al usuario, si le gustaría agendar cita otro día para el mismo servicio. Si R no quiere volver a reservar, que continúa la siguiente fase 5, que la fase 5 es preguntarle si le puedes ayudar en algo más y despedirse, básicamente. Entonces, en el caso de que sí que quiera volver a hacer la reserva, pues que resuelva sus dudas si es que tiene usando la base de conocimientos del prompt y que vaya al estado de agendar cita, ¿vale? Este sería el caso si tienes un multiprompt y tienes distintos estados, ¿vale? Después, en el paso 5, ¿vale? O la fase 5, importante, fase se utiliza cuando queréis que sea más dinámico, ¿vale? Y pasos se recomienda si queréis que la gente sea más determinista y sea más rígido. Entonces, dependiendo del caso de uso, será una u otra. Si R no quiere nada más, que continúe la fase 6, que es despedirse y ejecutar la función de colgar. Si R quiere algo más, que responda usando la base de conocimientos e información de la conversación con R. Muy bien, esto sería un flujo de la conversación muy avanzado, ¿vale? Y muy profesional. Y esto lo podéis aplicar a todos los agentes de voz que hagáis. Si os ha quedado alguna duda de algún matiz pequeño en cuanto al flujo de la conversación, dejádmelo en los comentarios y os ayudo. Si tienes un negocio y estás interesado en implementar la inteligencia artificial de voz en tus flujos de trabajo para sacarle el máximo retorno posible, no te lo pienses y pincha en el primer enlace de la descripción para poder trabajar juntos. Perfecto, una vez explicado el flujo de la conversación de Retail AI para la gente de voz, ahora vamos a ver el backend, que está hecho en N8N. Bueno, importante que estamos utilizando una función personalizada, por lo tanto necesitaremos un webhook trigger. Continuando, vamos a utilizar el método post para conectarnos con Retail AI. Después le pondremos un nombre que os recomiendo que le pongáis un nombre identificativo, pero a la vez seguro. Entonces podéis poner como una especie de contraseña y después el nombre que queráis para que sea más seguro. Otra cosa importante es que también os recomiendo que utilicéis autenticación en los headers si lo vais a poner en producción para un cliente. Y simplemente le pondréis contraseña y usuario de manera que no se pueda acceder a esta URL públicamente. Pero si estás simplemente creándolo desde un inicio y estás probando, pues no hace falta que te autentiques. Después, también importante, si es una función que es durante la conversación, tenéis que poner using respond to webhook node, porque si no, no te va a responder a la gente de voz. De esta manera necesitaremos conectar al final de nuestros flujos otros nodos que sean webhooks de respuesta, consiguiendo una respuesta a el otro endpoint de Retail AI. Muy bien, en el momento que hemos configurado la URL, que tiene que ser en producción, ¿vale? La copiaréis y os iréis a vuestras funciones de la gente de voz dentro de la función personalizada y aquí es donde pondréis la URL. Mi editor lo habrá pixelado para que no se vea por motivos de seguridad. Bueno, una vez conectado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es formatear las variables que queremos para guardarlas en nuestra base de datos y también para buscar si realmente esa cita existe. En mi caso he utilizado la base de datos de Airtable, pero esto se puede hacer si no tenemos, por ejemplo, una base de datos integrada ya en N8N, podemos hacer un nodo que sería HTTP, ¿vale? Y desde aquí haríamos la búsqueda de si la cita existe, ¿vale? Nos podemos conectar a cualquier RP que tenga endpoints accesibles, a cualquier CRM, a cualquier POS que tenga endpoints accesibles. Por lo tanto, no nos podemos limitar. Después buscaremos la cita, en este caso por número y fecha, como os he comentado la lógica anteriormente. Y utilizamos este formato que es el que nos pide Airtable. Después, directamente voy a poner la ejecución, ¿vale? Para que lo podáis ver directamente cómo pasan los datos de un nodo a otro nodo. Lo primero es formatear las variables que vamos a utilizar para hacer las búsquedas en la base de datos. En este caso, teléfono y fecha. Y como podéis ver, está en un formato ISO, ¿vale? Que es el que se requiere. Después pasamos ya a buscar la cita con la fórmula que os acabo de comentar y en el output nos sale toda la información de esa cita en concreto que tenemos en nuestra base de datos de Airtable, sería esta de aquí. Después lo que utilizaremos es un nodo if. En este nodo if lo que haremos es comprobar si existe la cita y eso lo haremos simplemente si existe el output JSON. En el caso de que no exista, directamente le diremos mediante un webhook de respuesta a nuestro agente de voz, le diremos no se ha encontrado la cita por lo que no se ha podido cancelar. De esta manera en el prompt le deberíamos de decir que maneje ese caso en concreto y si eso ocurre que vuelva a pedir los datos o que pida transferir la llamada, que ya lo hemos hecho como os he explicado antes. Bueno, en este caso es true, por lo tanto irá por la rama de arriba. Lo que vamos a hacer es dividir el flujo en 3 apartados, en concreto por estados, ¿vale? Os recomiendo que para el tema de las reservas siempre pongáis estados por motivos de seguridad. De esta manera podemos dividir el flujo y si la cita ya está cancelada le diremos al usuario, oye, el nombre lo primero le diremos, Daniel,
tu cita para el servicio tal ya se había cancelado anteriormente, porque a lo mejor ni lo sabía el usuario. Pero después hay otros dos casos, que sea agendado o pendiente. En cualquiera de estos dos casos sí que se puede hacer la cancelación. Es decir, en el caso de que ya esté cancelado, no se va a cancelar obviamente porque ya está cancelada, pero en el caso de que esté agendado o que esté pendiente, sí que se hará la cancelación. Y aquí importante que he dividido en dos flujos la conversación, porque esta automatización es de otro flujo, ¿vale? En la que se hacía un agendamiento en una clínica, ¿vale? Dividiendo por profesionales o directamente globalmente, porque en estos negocios muchas veces la gente pide reservar por profesional. Por eso en la base de datos aquí tengo un apartado de profesional donde tengo todos los profesionales de este negocio y también la otra opción que sería cualquiera, ya que las citas en este caso se manejan realmente desde la base de datos de Airtable, pero también se puede buscar disponibilidad individualmente por Google Calendar y lo tenemos integrado en cal.com. Entonces, resumiendo, hacemos el filtro por el profesional es igual a cualquiera. Si el profesional es igual a cualquiera, significa que la cita no está hecha en el Google Calendar, solamente está registrada en la base de datos, que es realmente lo importante. Y se vería tal que así. Por lo tanto, hemos ido por arriba porque el filtro indica que no hay ningún profesional especificado. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es actualizar un registro y tendremos en cuenta un ID, ¿vale? Que habremos configurado en la reserva, y después lo único que vamos a hacer es cambiar el estado a cancelado, y esto en vez de expresión se hace fijo. Es decir, ahora me vuelvo al editor y os lo voy a mostrar desde aquí. En el apartado de status haremos una actualización, ¿vale? Por lo tanto, la operación será update, es decir, actualizar. Seleccionaremos nuestra base, también nuestra tabla, ¿vale? Que pone citas, es decir, esta de aquí serían las citas. Y por último, lo único que vamos a tocar en este apartado de actualizar es este apartado de status. Aquí lo vamos a marcar como cancelado, importante. De esta manera, siempre que la cita esté agendada o pendiente, en este nodo de aquí ha cancelado, mediante la lógica que hemos seguido nosotros. Y por último, le responderemos mediante un webhook de respuesta con este JSON, que es un mensaje diciéndole a la gente de voz: Daniel, tu cita para el servicio tal, para la fecha tal, ha sido cancelada con éxito. Y después también os recomiendo que lo que hagáis sea una confirmación de cancelación o de agendamiento exitoso en SMS o directamente en WhatsApp, ¿vale? Aquí en este vídeo no lo estoy haciendo, pero también os lo recomiendo. Y después estaría el caso, ¿vale?, de que en vez de cualquiera, en nuestra cita tuviéramos un registro con un profesional en específico. Imaginaros que a la hora de la reserva yo digo que quiero hacer la reserva con Laura, entonces se vería tal que así. Y volviendo a N8N, en vez de ir por el apartado de true, como el estado es distinto a cualquiera, es decir, sería igual a Laura, iría por abajo. Y aquí vamos a hacer simplemente una cancelación en cal.com mediante un HTTP, y después lo que haremos es actualizar a cancelado, es decir, exactamente el mismo flujo de aquí iría aquí abajo, ¿vale? Este apartado de aquí es lo mismo. Lo único es que como también manejamos la disponibilidad individual, pues hacemos una cancelación previa en el Google Calendar. Listo, ahora ya no quiero que me preguntes en los comentarios cómo se hacen las cancelaciones, porque en este vídeo tienes literalmente el paso a paso y la lógica mental para desarrollar este proceso. Y además tú vas a poder adaptarlo a tu caso de uso. Ahora sí, os agradecería que si este vídeo os ha aportado valor, que os suscribáis y que le deis un like al vídeo, porque me ayudaréis mucho a seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.